La Contraloría de la República inició un sumario en contra de Joaquín Lavín por el uso de un auto fiscal mientras ejercía como ministro de Desarrollo Social. Vamos a conversar sobre este tema, sobre esta situación. Estamos junto al diputado del PPD, Marco Antonio Núñez. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un placer poder conversar de estos temas y de lo que está pasando por CNN. Diputado, ¿satisfecho con lo anunciado por la Contraloría? Sí, satisfecho. Contentos porque nosotros no habíamos asistido nunca a un intento, en este caso del oficialismo, del propio gobierno, de intentar torcer el espíritu de las leyes que regulan la intervención electoral en periodos de campaña como el que estamos viviendo. Está claro, se inició un sumario, es decir, el hecho está demostrado. El exministro Joaquín Lavín, en días difíciles para la derecha, como los que han sido los últimos meses, el 29 de abril, haciendo uso de su día administrativo, llega en un auto fiscal, recursos públicos, a la sede de la UDI, donde en ese momento iba a cambiar de candidato presidencial desde Golbón a Pablo Longueira. Este sumario se va a realizar a partir de probablemente la próxima semana y esperamos pronto conocer los resultados, las sanciones que va a tener que someterse, aunque ya no sea ministro Joaquín Lavín, porque esto ocurrió teniendo un trabajo, representando a los chilenos, cumpliendo un estatuto y las leyes que conoce perfectamente, pero que, si uno escucha a la candidata Evelyn Matei, la disculpa es inaceptable. ¿Por qué? Porque ella dice, Joaquín Lavín, yo lo conozco, es buena persona, no ha hecho nada malo. Si esto no está en el terreno de la bondad o la maldad. Aquí hay leyes que hay que cumplir y cuando no se cumple claramente hay sanciones que la propia Contraloría esperamos pronto le aplique al exministro Lavín. Pero una cosa puede ser una falta administrativa, pero otra hablar de ya intervencionismo. ¿No parece exagerado aquello? ¿Sabe lo que pasa? Es que parece ser muy quisquilloso. Es que esto se inscribe dentro de un contexto. Primero, ministros que se unen con candidatos presidenciales a trabajar sobre el programa a proponer por este candidato oficialista. Ministros de Estado. Utilizaron su tiempo libre y probablemente el día sábado no dejan de ser ministros, pero participan de esta actividad. Encuestas. El gobierno puede hacer encuestas, pero tiene que publicarlas y no pueden estar orientadas a sus intereses electorales de la coalición que lo respalda. Por el caso Injuv, dice usted. Bueno, permanentemente ellos anuncian de que hacen encuestas y a nosotros nos parece increíble de que no exista mayores sanciones respecto de esa mala utilización de esa información. Nosotros no conocemos los resultados de esas encuestas. Debiesen ser públicas. Se hacen con fondos públicos. La ley es muy cara en Chile y nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades de gobierno, el presidente particularmente, los ministros, los jefes de servicio, a cumplir la ley que es muy clara. Ellos pueden tener opción política, apoyan a Matei. Además ella misma dice que quiere ser la continuadora de este gobierno, pero tiene que tener tres características de ese respaldo. Primero, al margen absoluto de las funciones que están cumpliendo, de su empleo, de su trabajo. Lo segundo, en un tiempo que no sea el destinado al ejercicio de su cargo. Y lo tercero, muy importante, no utilizar ningún tipo de recurso público que esté, en este caso, vinculado a la campaña política de Evelyn Matei. ¿Y así ha sido hasta ahora, cree usted? Mire, ya tenemos un caso puntual. Usted me podrá decir, mire, tengamos criterios, es un auto, es benzina, pero ya tenemos el caso del Instituto Nacional de la Juventud, denunciado por el propio subdirector de Renovación Nacional y la remoción de la directora, utilización de encuestas en el contexto de la primaria de la derecha. Nosotros tenemos que cumplir como parlamentarios, sin excepción, una función que es la de fiscalización y por lo tanto velar, y es una obligación constitucional, por el buen uso de los recursos públicos y cumplimiento de la ley por parte de la autoridad, y eso es lo que estamos haciendo parlamentarios de todas las bancadas que pertenecen a la nueva mayoría. Diputado, la concertación no cae en estas cosas también. Solo pregunto por la línea delgada que separa una cosa de otra, digamos, de las actividades propias de la función de los ministros, subsecretarios, y de respecto a el rol que puedan adoptar como políticos, ¿no? En cuanto a políticos, de apoyo a determinadas candidaturas o colaboraciones con determinadas candidaturas. Por eso le pregunto, ¿la concertación no hacía o no tenía prácticas similares? Comparemos con lo que está más a mano, que es la última elección presidencial hace 4 años atrás. Era presidenta Michelle Bachelet. Y yo recuerdo un absoluto apego de ella, de sus ministros, del gobierno, a la presidencia necesaria en la campaña entre, en ese momento, Sebastián Piñera y Eduardo Frei.
Marco Enrique Omini. No recuerdo situaciones repetidas una tras otras que la derecha en ese momento oposición nos haya dicho esto es un caso gravísimo de intervención electoral. Evelyn Matei sacaba a colación aquí el caso del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cuando estaba en el Congreso y mientras trabajaba en el programa del entonces candidato Eduardo Frei. Y decía, bueno, ellos también lo hicieron en el fondo en referencia a la concertación. Bueno, ese es un problema que tiene Matei y que la vamos a poder conocer probablemente en el transcurso de esta campaña, de aquí al mes de noviembre. En el caso de Joaquín Lavín, el día 29 de abril, ya demostrado como un mal uso de recursos públicos, sumario instruido por la Contraloría, ella declara, Joaquín Lavín no lo ha hecho, no ha tenido intención de hacer daño, él es una persona buena. Pero ¿por qué un ministro está analizando un documento que es absolutamente distinto? Probablemente, si somos chicos, también es censurable, está en momentos en que tiene que estar concentrado en ser ministro. Claro, ahí la condena es completa y absoluta. Bueno, esa es la Evelyn Matei, que estos días ha estado escondida porque está desconocida, pero sabemos que pronto, bajo la presión de la minoría que la está respaldando y que lo confirman todas las encuestas, vamos a volver a conocer probablemente la real cara de la candidata de la derecha. Diputado, ¿por qué insistir, volviendo al caso de Joaquín Lavín, en este sumario cuando la sanción va a ser bastante simbólica, ¿no? Podría ser una sanción mediática más que nada, pero en términos prácticos ya no es ministro, por eso se lo pregunto. No, es que no es una obsesión de perseguir a los ministros. La Contraloría recibió una petición del diputado Rincón, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, y hizo su trabajo la Contraloría, y finalmente entregó este sumario. Nosotros estamos a la espera, y esto es bien importante que la gente lo sepa. Antes del 17 de agosto, que es el día de la inscripción de los candidatos a presidente y a parlamentarios definitiva, la Contraloría, el propio Contralor se ha comprometido a actualizar todos los dictámenes y recordarle a la autoridad de gobierno, a todos los ministros, a todos los funcionarios públicos de relevancia, a todos aquellos que son funcionarios del Estado, cuáles son las normas y cuál es la presencia necesaria para que efectivamente no tengamos intervención electoral. Eso yo espero que tenga la cobertura y el debate que se requiere. Nosotros estamos en la Cámara de Diputados avanzando con la ley del lobby. Hemos colaborado con este gobierno en aprobar y en corregir las leyes cada vez que hemos podido. Le hemos rechazado leyes que son muy malas y por lo tanto ellos no se pueden quejar ni de obstrucción, pero sí les pedimos que se quejen, que el Contralor y nosotros cumplamos con nuestro deber de fiscalizar la acción del gobierno. Se quejan de obstrucción, dice usted, pero también denuncian esta circulación de este instructivo que entrega señales bien especiales, ¿no? Lo reconocía ayer Jorge Pizarro, que este instructivo, más bien esta coordinación, sí se generaba, pero que no había emanado del comando de Michelle Bachelet. Y hoy día Ignacio Walker dice que comparte el 95% de lo que contiene ese instructivo. No está la concertación en el Congreso cayendo en ese tipo de prácticas, digamos, que son bastante cuestionables. Lo primero es descartar absolutamente que existe un instructivo. O sea, ¿Ignacio Walker se equivoca? Es que no es un instructivo, son ideas que han sido compartidas, yo lo quiero reconocer, entre los jefes de bancada del Senado y la Cámara de Diputados, pero que no tienen relación con el comando de Michelle Bachelet. De aquí la intención, lo hemos escuchado de múltiples voceros del oficialismo y cercanos a Evelyn Matei, decir, instructivo del comando de Michelle Bachelet, no, a los parlamentarios, eso no es así. Este es uno de múltiples documentos que circulan y que a veces la prensa tiene acceso, son fundamentalmente de análisis privado para la coordinación necesaria de las bancadas de oposición. ¿Pero Alberto Arenas no participa en esas reuniones, por ejemplo, de coordinación? ¿O Peñalillo, Rodrigo Durante las últimas semanas no han existido reuniones y ha sido muy claro Álvaro Elizalde, el día de ayer y el día de hoy, en descartar absolutamente la relación entre el documento que usted señala y el comando de Michelle Bachelet. Pero descartada el origen del instructivo. Asumamos que efectivamente no proviene del comando de Michelle Bachelet. Lo que queda es la posición que asume los diputados y senadores de la concertación respecto a materias legislativas que son de interés nacional. ¿No es eso cuestionable, esa disposición? Mire, a priori negativa, ¿no? A priori de discutir o rechazar los proyectos que presente el gobierno. ¿Cuál es la idea detrás de nuestra coordinación de la nueva mayoría? Es hacer lo que hemos hecho permanentemente durante estos 3 años y medio. Nosotros hemos dado nuestros votos para aprobar la ley de alcoholes, la ley de tabaco, el 7% de postnatal, es decir, el 7% de descuento de FONASA a los jubilados y 6 meses de postnatal, por poner un ejemplo, y hemos mejorado o rechazado leyes que son derechamente malas. No hay que confundir el rol
de legislar y mejorar las propuestas de ley que tiene el Ejecutivo con ser obstruccionista. Y le pongo un ejemplo muy claro. Cada vez que usted entreviste al ministro Larroulet, el encargado de la tramitación de las leyes, él le va a decir que tiene un récord en leyes aprobadas durante el último tiempo, particularmente en comparación a los gobiernos anteriores. Entonces, ¿cómo se puede explicar, teniendo la nueva mayoría en el Senado, valga la redundancia, y habiendo nosotros construido hace ya bastante tiempo, desde la destitución de Harald Beyer, una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, que él pueda exhibir una alta aprobación de proyectos de ley? Nosotros hemos sido, sin duda, una oposición mucho más constructiva que la que conocimos 20 años atrás, y ellos intentan confundir a la ciudadanía con estas denuncias de obstrucción que nada tienen que ver con lo que aparece en los documentos que sean publicados. Pero, diputado, el instructivo no tiene que ver con las actitudes o las acciones pasadas, sino con lo que viene, con estos meses de discusión legislativa previos a las presidenciales, y ahí aparecen frases como dilar proyectos de ley, otra frase como doblarle la mano a un ministro, frases desafortunadas, dice Ignacio Walker, que él no comparte, pero que sí revelan este espíritu de tratar de, en el juego legislativo, dejar mal parado al gobierno, si esa es la intención finalmente. Es que le pongo un ejemplo, la ley Hinspeter, que vamos a votar este martes, que según la gran mayoría de los expertos en los temas de prevención del delito, en aquellos que conocen de seguridad ciudadana, es una muy mala ley. Nosotros evidentemente la vamos a votar en contra, y hemos construido una mayoría que esperamos este martes se exprese, pero porque es una pésima ley, y tenemos todo el derecho de hacerlo, y ojalá el debate que hemos tenido en el contexto del día martes sea mucho más informada a la ciudadanía de lo que está pasando. Pero probablemente la ley Hinspeter va a ser rechazada, pero eso no es ser obstruccionista. Le estamos haciendo un favor al gobierno a la larga de evitar que aprobemos una ley tan restrictiva cuando ya existen sanciones a aquellos que están encapuchados, y perfectamente se puede aplicar lo que ha habido de incapacidad del Ministerio del Interior de controlar y ser capaces de hacer respetar los derechos de expresión de los movimientos sociales con la represión a la que están acostumbrados durante este gobierno. Diputado, ¿lo mismo sucede con la ley del Ministerio del Deporte, por ejemplo? Es absolutamente mejorable. Pongo un ejemplo, yo represento regiones de Chile, la quinta región interior, San Felipe Los Andes. ¿Por qué las regiones de nuestro país tienen que aceptar que una ley, por ahorrar dinero o por ser centralista, no va a tener seremis del deporte, es decir, ministros regionales, desde el principio? ¿Y por qué hay una planificación escalonada? Nosotros queremos que existan seremis en todas las regiones del país, en las 15. Y eso es un tema de discusión, mientras eso no se arregle, ese artículo lo vamos a votar en contra. La ley está para mejorarla y no ser un buzón de un gobierno, además, como este, que tiene poco respaldo, que ha sido incapaz de cumplir sus promesas fundamentales y que finalmente se escuda en los gobiernos anteriores o en la oposición de la nueva mayoría en el Parlamento para justificar sus propias debilidades. Diputado Núñez, le agradecemos su presencia aquí en CNN Chile. Muchas gracias, que esté muy bien. Hacemos un alto, en minutos volvemos con más informaciones. No se vayan.